Hola, hola, gran día para todos, gran día para todas, gran día tribu solar, gran día tribu humanidad. Qué rico estar aquí en este nuevo espacio, en este nuevo despertar, en este nuevo mañanas, en esta nueva mañana. Hoy por acá amanecemos acompañados y nutridos por este hermoso elemental del agua en abundancia. Y bueno, aquí agradeciendo a las hermosas montañas de Antioquia que nos refugian y nos acompañan, a los animalitos que también hacen parte de todo este escenario maravilloso. Bueno, qué rico tribu. El día de hoy vamos a hablar, estamos aquí dándole continuidad al mañanas de el viernes pasado. Recordemos que todos los viernes a las 7:30 am por acá por Facebook estamos acompañándonos en este espacio de Mañanas con Propósito de Floreciendo el Femenino. Y los martes nos está acompañando Sergio también en este espacio de Mañanas con Propósito. Bueno, hoy vamos a hablar de la libertad y ha sido muy interesante, ha sido muy rico todo este proceso de ir comprendiendo la libertad como lo que realmente es. ¿Sí? Recordemos, y pues para los que no sabemos, la libertad es un derecho divino, ¿sí? Es un derecho divino. Y no estoy hablando de algo religioso, no estoy hablando de creencias, no estoy hablando de moral, no estoy hablando en sentido literal de la libertad como físicamente, porque eso es un aspecto de la libertad, más la libertad va mucho más allá, ¿sí? Nosotros hemos escuchado esto que nos han dicho sobre el libre albedrío, ¿sí? Hemos escuchado que nos han dicho que el ser humano tiene eso como derecho divino, ¿no? El libre albedrío. Y, y para mí la libertad también está muy ligada a tener esa libertad de elegir, ¿sí? De elegir eh, todo, absolutamente todo, ¿no? Y esto está muy relacionado a todo lo que hay en nuestra mente. Tengamos en cuenta que nosotros muchas veces actuamos, pensamos, sentimos acorde a experiencias que hay en nuestra mente que aún no hemos trascendido, ¿sí? Actuamos acorde a patrones familiares, culturales, etcétera. Y cómo podríamos empezar a ejercer este derecho divino como lo de la libertad, ¿sí? Tengamos en cuenta que hace 8 días estuvimos hablando sobre la responsabilidad y cómo a través de hacernos responsables de absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas. Hola Sergi, hola Glorita, qué rico. Hola Laurita, Merly, qué rico. Mujeres hermosas, maravillosas. Cómo a través de empezar a ejercer también nuestro acto de responsabilidad o empezar a reconocer nuestra responsabilidad en la vida, vamos también, digamos, ejerciendo este derecho divino de la libertad, ¿sí? Tengamos en cuenta que esto que se nos ha dicho sobre el ser humano tiene libre albedrío es muy cierto, ¿sí? Es muy cierto. El tema es que muchas veces los seres humanos estamos sesgados, ¿sí? Con la información que hay en nuestra mente, que muchas veces esa información es muy, digamos, no es tan amplia, ¿sí? Es muy cerrada, porque la información con la que hemos crecido, la información, digamos, que se ha implantado a través de la familia, de la cultura, pues es muy cerrada, y cuando uno empieza a ver la realidad de otras personas, la vida, la historia de otras personas, digamos que esto puede irse abriendo un poco. Ah, claro, es que a mí me pasaba esto por esto, pero esta otra persona está viviendo este otro escenario, ¿sabe?
y empezamos, digamos, a ampliar un poco esta información, no necesariamente desde la experiencia, ¿sí? Más es muy importante nosotros empezar a comprender el por qué y para qué pasa lo que está pasando en mi vida, ¿sí? Y no solamente como, no, es que a mí me pasa esto por de malas o por... No, realmente vamos a hacernos responsables de lo que está pasando en mi vida y que de alguna u otra forma yo lo elegí, ¿sí? Porque si no, vamos a estar condicionados, vamos a estar atados y no vamos a ser seres libres realmente. Hace unos días estaba hablando con alguien y yo decía, es que yo decía así, y me escuché diciendo esto y me pareció muy interesante. Tengamos en cuenta que la ecología del idioma es escuchar lo que estoy diciendo y escucharme, o sea, no solamente escuchar lo que me están diciendo, sino yo escucharme lo que estoy diciendo. Eso hace parte de la ecología del idioma, que es todo este proceso de la autoobservación, ¿sí? Entonces yo estaba hablando con alguien y yo le decía, es que nosotros le hemos dado mucha libertad a nuestros hijos. Y yo me quedé pensando como, es que ellos ya por sí, o sea, por derecho divino, ellos ya son libres. Nosotros hemos acompañado a que ellos ejerzan todo este proceso de su propia libertad y que ellos la reconozcan, ¿sí? Entonces nosotros los hemos acompañado a que ellos también se hagan responsables de lo que ellos hacen, ¿sí? Que estamos en un proceso de crianza respetuosa, no sé, nosotros es muy poco lo que hemos estudiado sobre toda esta oleada, moda, movimiento, no sé cómo lo llamen, mas nosotros hemos ido respetando muchos procesos de su proceso individual, ¿sí? Cuando yo reconozco a mi hijo como un ser individual, ¿sí? Como un ser capaz, pensante, pues yo respeto mucho de sus procesos, no llego a imponerme ante ese ser, ¿sí? Entonces me pareció muy interesante porque claro, yo me escuché diciendo eso y yo después me quedé pensando, no, yo no le doy la libertad porque él ya la tiene, ¿sí? Entonces nosotros sí hemos ido acompañando a que a través de ellos, de sus actos, de sus pensamientos, de cómo se sienten, de su propia actitud, se hagan responsables de absolutamente todo lo que les pasa en la vida, ¿sí? Entonces ha sido muy lindo este proceso porque nosotros nos hemos ido dando cuenta de, por ejemplo, que no es la libertad, ¿sí? Este tema de la libertad es muy profundo y abarca muchos aspectos, como decía, digamos, el estar, digamos, no estar atados o no estar secuestrados, por decirlo así, en la forma física, es un aspecto, pero esto va mucho más allá. Yo hace un tiempo escuchaba una historia de alguien que contaba que había pasado como un tiempo en prisión y decía, esa primera noche fue como la noche en la que mejor descansé en mi vida. Y yo pensaba como, wow, qué interesante, que supuestamente lo habían privado de su libertad. Y esta persona decía, miren, esa noche yo descansé súper bien porque yo sabía que al otro día no tenía que preocuparme de pagar arriendo, yo no tenía que preocuparme del alimento, o sea, yo ya sabía que lo tenía garantizado, yo sabía que, y decía, yo nunca me sentí prisionero, yo me sentí más libre que nunca. Entonces también podemos empezar a ver que esta perspectiva de la libertad también podríamos decir que es algo subjetivo y que también es algo objetivo, porque la libertad es, ¿sí? Antes, digamos que hubo un tiempo donde se originó esta palabra libertad que viene es hermana de la palabra libre, y hubo una época donde digamos que esclavizaban a las personas, ¿sí? Las vendían como objetos, le pertenece, es suyo, es así como si fuéramos una propiedad, ¿sí? Entonces, de ahí se originó la palabra.
ya que me salté ese pequeño espacio, ese pequeño pedazo con el que siempre iniciamos. De ahí se originó la palabra libre, ¿sí? De no ser esclavo, ¿sí? Pero si lo llevamos a más profundidad, digamos que ya en esta actualidad podríamos decir que es muy mínima, porque yo no estoy diciendo que no se dé, muy probablemente todavía se da esta dinámica, pero es muy mínima, ¿sí? Es muy mínima y la mayoría de los seres humanos ahora tenemos esta capacidad de elegir, ¿sí? Se nos ha dado a todo nivel esta capacidad de elegir. Ahora, yo me pregunto, y les pregunto a ustedes también, ¿qué hemos ido eligiendo digamos, en esta actualidad que ya sabemos que hay mucha libertad y la podemos reconocer, más vamos a profundidad, ¿sí? En el día a día somos conscientes de, digamos, los pensamientos, o sea, los elegimos conscientemente o simplemente los alimentamos a medida como van llegando. O sea, siquiera observamos nuestros pensamientos en el día a día, tengamos en cuenta que la libertad no es algo físico, ¿sí? Tengamos en cuenta que nosotros, digamos que muchas veces estamos atados a patrones de comportamiento y eso lo hemos visto últimamente como muy frecuente. Digamos que hay muchas personas que dicen, no, es que yo me di cuenta que yo estaba actuando así porque mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi papá. Entonces yo hice un protocolo, hice una terapia, hice tal, y yo le devolví todo eso a mi abuela, yo le devolví todo eso a mi mamá, esto no es mío, ¿sí? Y vemos mucha responsabilidad, mucha irresponsabilidad y poca responsabilidad en un acto como esto, ¿sí? Por eso les recomiendo que se vean el podcast anterior de la responsabilidad como acto revolucionario, porque es desde ahí donde podemos empezar a evolucionar realmente. ¿A mí de qué me sirve devolverle un patrón que yo elegí antes de llegar, ¿sí? Antes de llegar a este mundo yo elegí la familia, antes de yo llegar a experimentar en este plano, yo elegí mis abuelos, mi mamá, gran día Germanius, mi hermano, o sea, todo, yo elegí las experiencias que iba a vivir. Ahora, ¿de qué me sirve a mí ir y decir, no, esto no es mío, te lo devuelvo? ¿De qué me sirve a mí? ¿Sí? Ahora, si yo empiezo a identificar este patrón, este regalo, esta herencia familiar, pues a mí me sirve mucho como materia prima para aprender y tengamos en cuenta que el propósito de aprender es evolucionar y trascender, entonces me sirve de mucho, ¿sí? Ahora, si fuera un terreno, no, sí, es que un terreno, sí, la herencia de un terreno, genial. Venga, nosotros debemos aprender a recibir absolutamente todo de nuestros familiares, ¿sí? Incluso muchas veces nosotros vamos a recibir todos sus traumas, sus miedos, lo que sea. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con esto? Entonces, yo siento que también todo este proceso de libertad hace parte de empezar a elegir qué voy a hacer con lo que voy a hacer, que eso nos va a llevar como resultado esta habilidad de aprender a responder ante algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, hace unos días estaban los niños jugando con algo que para mí representa un valor, ¿sí? Y ellos simplemente estaban jugando a tirarlos y eso se quebraba, eran unas cerámicas y ellos empezaron a tirarlo y claro, una cerámica cuando se tira contra el suelo se rompe. Pues, tengamos en cuenta que uno, cuando está en un proceso de autoobservación, uno observa todo lo que pasa por la mente antes de reaccionar, ¿sí? Pero eso también es una habilidad que se va adquiriendo con el tiempo y con la práctica. Y yo pensaba, por mi mente pasaba, estos niñitos están dañando esto,
Y yo me acuerdo que yo fui despacio, ¿sí? Fui despacio hacia donde ellos estaban. Y ellos me alcanzaron a ver antes de que yo llegara y salieron corriendo. Yo pensé también, ellos solamente están jugando, ¿sí? Ellos solamente están jugando, o sea, su intención, también pensé, están llamando la atención, en este momento ellos lo que quieren es jugar, ¿sí? Lo que quieren es que la mamá vaya y, no sé, ser vistos, ser atendidos. Y yo le dije, después crucé por la casa y les dije, los alcancé y les dije, ¿qué pasa? ¿Sí? Porque también uno tiene que ser consciente que toda manifestación es mi responsabilidad, o sea, lo que ellos están haciendo también hace parte de mí. Tengamos en cuenta que la libertad no significa separación, de hecho, la libertad nos lleva más hacia la unidad, ¿sí? Cuando yo empiezo a ejercer mi libertad, estoy reconociendo también que el otro tiene como derecho divino también su propia libertad. Entonces yo no puedo llegar e imponer mis pensamientos, mis experiencias no aprendidas desde la inconsciencia, en este caso a mis hijos, ¿sí? Entonces yo les pregunté, venga, ¿qué pasa? ¿Sí? Y a mí me gusta mucho acompañarlos a ellos a través de las preguntas, ¿sí? Que yo sé que la respuesta no me la, o sea, no es de ellos, sino que es mía. Y entonces les dije, ¿qué pasa? Se quedaron en silencio, no decían nada, estaban ahí sintiéndose como regañados, yo los veía ahí como que se miraban y yo decía, chicos, eso para mí tiene un valor y si ustedes lo destruyen simplemente por diversión, pues a mí eso me hace sentir triste de alguna manera, me hace sentir incómoda, no sé, yo siento que ustedes están muy desocupados. ¿Qué es lo que quieren? Ustedes quieren que empecemos a hacer más actividades, quieren ir al colegio. Y fue muy interesante porque ellos solamente se quedaban en silencio. Y yo dije, tampoco me voy a desgastar acá diciéndoles un montón de cosas que yo sé que en este momento ellos no van a recibir porque se están sintiendo regañados, ¿sí? Yo dije, más bien, más tarde, que ellos estén diferentes, que yo haya cambiado mi actitud, venimos y conversamos. Y yo simplemente me fui, porque yo también puedo elegir quedarme ahí enganchada, diciéndoles mil cosas, de todo lo que pasa por mi mente, o también puedo elegir hacerme a un lado y más tarde, cuando se haya cambiado también, a mí me da rabia, yo siento ira también en algunos momentos, más hasta qué punto, ¿no? ¿Cuánto la voy a alimentar? ¿O hasta dónde va a llegar mi ira? Mi ira va a llegar hasta el punto de violentar a mis hijos porque yo creo en mi mente, a través de mis patrones y mis creencias, de que ellos están destruyendo algo, de que ellos están haciendo eso porque me quieren hacer molestar a mí, ¿sí? O sea, es como también tomarse algo muy personal que realmente pues no es así, no es tan así. Es que tanto vamos a estar alimentando esto. ¿Qué elijo yo? Ahí estoy ejerciendo mi libertad. ¿Qué elijo yo? No, es que yo los regañé porque no tenía otra opción. Siempre tenemos otra opción. Tengamos en cuenta que siempre hay otra opción. Si a usted lo están apuntando con un revólver en la cabeza, estoy poniendo un ejemplo que no es muy cotidiano, pero pasa. Y le dicen, tiene que hacer tal cosa. Y muchas personas que dicen, no, es que yo lo hice porque no tenía otra opción. Tenías otra opción. Tenías la opción de no hacerlo. No, pues es que me mataban. Uno nunca sabe, sí, uno nunca sabe. No estoy diciendo que arriesguen la vida por eso, pero siempre hay otra opción, ¿sí? Siempre hay otra opción. Y ahí está nuestra libertad, en el poder elegir y en poder elegir qué voy a hacer con esto, ¿sí? Los que me conocen saben que a mí no es que me encante cocinar y esto ha sido para mí la gran labor de mi día a día. Tengamos en cuenta que la mayoría de los seres humanos, digamos que alimentamos el cuerpo
y la mayoría de los seres humanos lo alimentamos 3 veces al día. Entonces, para mí ha sido una gran labor porque yo también puedo elegir no hacerlo, ¿sí? Yo muchas veces he también ejercido este derecho de no hacerlo, ¿sí? Más, eso implica otras cosas, implica que yo debo invertir un dinero en un pedido, en llamada al domicilio, o implica en de pronto comer mucho más tarde. O sea, trae, digamos, unos resultados, ¿sí? Más no quiere decir que yo esté obligada a hacer esto. Por ejemplo, hace unos días yo dije, bueno, yo hoy ni voy a pedir, ni voy a hacer nada, no me voy a inmutar, vamos a ver qué pasa. Para eso está la vida, miren, nosotros nos la pasamos experimentando, hacemos una cosa aquí, actuamos allá, y yo no dije nada, no dije nada, estaba haciendo mi ejercicio interior. Y al ratico ya se estaba acercando como la hora del almuerzo y Sergio dijo, veamos, ¿qué vamos a hacer de almuerzo? Voy sacando esto aquí, voy haciendo esto acá, voy a preparar esto. Prácticamente él hizo casi todo el almuerzo, ¿sí? Entonces yo empecé a observar en mi mente, ¿no? Porque cuando yo siento que estoy obligada a hacer algo, es porque hay algo en mi mente con lo que yo me estoy atrapando, ¿sí? Entonces yo empecé a observar y yo ya después compartía con Sergio, miren, yo lloré, me revolqué, yo decía, pero ¿por qué? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué me toca a mí? Y empezaba, claro, a mí me gusta mucho, digamos, entrar en ese rol víctima, no para quedarme ahí, sino para ver qué hay detrás de todo eso. Miren, cuando yo le doy rienda suelta a mi víctima, ella dice todo lo que yo requiero saber en ese momento, ¿sí? O sea, yo utilizo a mi victimismo para mi aprendizaje, para mi proceso de aprendizaje. Y yo me siento en plena libertad de hacer esto, de utilizar mi victimismo para aprender, y se lo recomiendo, es joyísima. Más no nos quedemos ahí en el victimismo, démosle tránsito, ¿sí? Para eso llega, para uno aprender cosas, iluminar cosas y después darle tránsito a lo que se requiera. Empecé a observar muchas cosas, empecé a observar a mi abuela, ella dice que tampoco le gusta cocinar, ella me da ideas de cómo hacer para no tener que cocinar todos los días, congelar, no sé qué, preparar por días, meter en la nevera. Digamos que eso en mi caso a mí no me gusta mucho, entonces también es mi elección de cocinar a diario, porque me gusta fresco, es mi elección. Entonces, ¿por qué me siento atrapada? Porque siento que es una obligación. Yo todavía estoy en ese proceso, no lo he elaborado, no lo he iluminado del todo. He ido encontrando, digamos, distintas cosas, como también ha sido mi elección quedarme en casa con los niños, como también ha sido mi elección, digamos, acompañarlos aquí en su educación. Y eso está muy ligado con el proceso de responsabilidad. La mayoría saben que nosotros no enviamos a los niños a un sistema educativo porque ejercemos nuestro derecho de libertad, ¿sí? Y estamos reconociendo también el derecho de ellos de elegir. Ellos hasta ahora no han pedido eso, no lo han querido, ellos mismos lo han manifestado que no desean esto, más eso no quiere decir que ellos no aprendan, ¿sí? Nosotros estamos aquí todas las mañanas, hacemos nuestra labor de hacer ejercicios en casa, multiplicar, sumar, restar, lectura, hacemos procesos de comprensión de lectura, o sea, no le estamos privando tampoco el derecho de ellos de educarse, ¿sí? De hecho, lo estamos haciendo de una forma diferente. Ahora, esto nosotros nunca habíamos hecho, esto es un acto irresponsable, se podría decir así, porque no teníamos la habilidad para responder. Ahora, 10 años después, con el experimento del hijo mayor, hemos ido adquiriendo la habilidad para responder frente a muchas cosas, ¿sí? Entonces, listo, estamos aprendiendo matemáticas, sabemos sumar, sabemos restar, ahora estamos aprendiendo a multiplicar. ¿Para qué me sirve eso en la vida? ¿Sí? Entonces hemos ido acompañándolo a través de diferentes ejercicios, que vamos a hacer un mercado, que vamos a hacer esto,
que vamos a hacer lo otro. Empezamos a observar cuáles son sus intereses y vamos a nutrir sus intereses, ¿sí? Tiene 10 años, ¿cuál es el afán de que él sepa qué es lo que quiere estudiar, qué es lo que... Yo me gradué como a los 16 años del colegio y yo no tenía ni idea qué quería para mi vida, no tenía ni idea ni siquiera qué era la vida, cómo funcionaba la vida. Y yo recuerdo que yo elegí lo que elegí en la universidad porque no tenía matemáticas, o sea, ni siquiera porque era algo que yo decía, uff, esto es lo que sueño, sino que, claro, yo tenía en mi mente, uy, no, algo que no tenga que física, química, o sea, nada de eso. Y elegí la carrera que elegí. Y yo después me gradué de la carrera profesional que elegí 5 años después, a mis 21 años. Yo igual no tenía ni idea qué hacer con mi vida, ¿sí? Ahora, ¿qué le voy a exigir yo a un niño que apenas está empezando a comprender y a aprender muchas dinámicas de la vida, ¿sí? Ahora, más que yo exigir o más que yo decir, mira, ahí están estos tiempos, nosotros sabemos que si ellos quieren estudiar en la universidad van a tener que, digamos, presentar exámenes y todo eso, pero ellos van a tener que hacerlo porque es su proceso de libertad, porque ellos eligen hacerlo, ¿sí? Y a mí me parece muy interesante porque digamos que cuando yo estaba de 16 y me dijeron que quería estudiar, también yo elegí mi derecho a elegir libremente lo que yo creía mejor, pero lo que yo creía mejor era algo que no tuviera matemáticas. Ahora, después de estudiar matemáticas andinas, yo me doy cuenta que las matemáticas están en todo y hacen parte de nuestra vida y hacen parte de la dinámica, hacen parte del lenguaje del universo, ¿sí? Y es algo muy maravilloso. Ahora, claro, ¿cómo las voy a aplicar en mi vida? Y eso es lo que estamos acompañando a los niños, un paso a paso. Observemos, mira, a mí me encanta porque Emanuel es muy, o sea, los niños en general son muy curiosos. Ellos, su naturaleza es la investigación, su naturaleza es el asombro, el conocer cosas nuevas. Y para un niño todo es nuevo, ¿sí? Todo es nuevo. En esos días que estábamos laborando con Emanuel las multiplicaciones, yo le decía, mira, es que existen las tablas de multiplicar, ¿sí? Y él me decía, sí, yo he escuchado eso. Yo le dije, vamos a escribirlas y vamos a hacer un proyecto. Y el proyecto es como, era crear, hacer las tablas, que él escribiera las tablas de multiplicar, ponerlas como en unas bolsitas para que él las pudiera, digamos, consultar cada vez que hacíamos diferentes ejercicios. Y él me dijo, mamá, yo he visto muchos videos en internet que a los niños los golpean porque no se saben las tablas. Entonces yo le decía, eso yo no sé, eso era antes. Yo me acuerdo que para yo presentar un examen tenía que aprenderme la tabla, y a uno le hacían el examen de la tabla, mañana es el examen de la tabla del 7 y yo me tenía que aprender la tabla del 7 y yo le decía, pero en este momento, o sea, si tú me preguntas a mí cuánto es 7 por 9, por 7 por 8, no tengo ni idea, o sea, algunas cosas me las sé, pero yo me acuerdo que yo pasaba esos exámenes porque en el momento me lo aprendía, pero eso después se me olvidaba, ¿sí? Amparito, qué rico, gracias, gracias, gracias a ti. Gracias por compartir la luz de tu ser desde la experimentación, el aprendizaje para el colectivo Humanidad. Gracias a ti, Amparito hermosa. Y es muy rico porque, claro, empezamos a hacer el ejercicio y él empezó a observar que, por ejemplo, 7 por 8 era lo mismo que 8 por 7. Y él decía, mamá, es que yo esto como que... Y yo le decía, sí, es que mira esta otra tabla. Y entonces empezaba, ¡ah! Lo entendí todo. Y su cara de asombro para mí era algo hermoso, sí, era algo único. Y después seguía avanzando y encontraba otra cosa y decía, ¡ah! Y volvía y se asombraba y decía, ya, ahora sí lo entendí todo. Y empezó a comprender que, por ejemplo, 7 por 2 era 2 veces 7 o 7 veces 2. Empezó a comprender realmente lo que es multiplicar, ¿sí?
el contenido como tal, no la forma, no la forma, el detalle como tal. Y yo ver su cara de asombro, miren, a mí eso me encantó, porque yo nunca tuve eso, ¿sí? Yo nunca tuve eso, o sea, yo de hecho cuento muchas veces que en la universidad fue que yo vine a comprender muchas cosas. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la universidad viendo microbiología, yo decía, parce, ¿cómo así? Es que, claro, las células son la unión de muchas células y crean un tejido. ¡Ah! No puede ser. Y claro, viéndolo en el microscopio, porque a nosotros nos llevan al laboratorio, lo veíamos, o sea, yo decía, yo era muy bruta o qué. Y yo también siento que en gran parte es porque uno no tiene, o no lo han, no, los seres humanos adultos dan por sentado que es que el niño ya lo sabe todo, que el niño ya tiene que comprender. Yo he contado también muchas veces que cuando yo veía historia, yo pensaba que era una historia que la profesora se estaba inventando. Pues historia. Entonces en el 1900 no sé quién entró en guerra con él. Yo decía, esta señora, ¿por qué se inventa esas historias tan raras? ¿Sí? Ya después cuando fui creciendo yo decía, ah, es que esa era me estaban era contando la historia de la humanidad. O sea, la humanidad ha vivido en guerra todo el tiempo. O sea, todo el tiempo han estado en guerra, esto, por territorio, por lo que sea, por poder. Yo decía, wow, empezar uno a ejercer su derecho de la libertad de elegir de qué manera o cuál es su paso a paso para ir aprendiendo, cuál es su tiempo, porque tengamos en cuenta que todo el mundo no aprende en el mismo tiempo, ¿sí? Hace poco nos reunimos con unos amigos del colegio y hablábamos de precisamente, éramos 50 estudiantes en un salón y cómo un adulto pretendía que todos supiéramos lo mismo, ¿sí? Que como para todos eso era y para todos había quedado clarísimo. Yo me acuerdo que después nos reuníamos entre nosotros y empezamos, de dame copia de esto, yo no entendí esto, y pues uno por pasar hace lo que sea, ¿sí? Uno por evitar el castigo hace lo que sea. Entonces no se da naturalmente ese proceso de elección, ¿sí? No se da ese proceso donde realmente cada uno empieza a ejercer su libertad, ¿sí? Ahora empezamos a hacer todo este ejercicio de la multiplicación y empezó Emanuel, bueno, ¿y cómo es dividir? Yo quiero saber cómo es dividir, ya, claro, pero él ya comprendió cómo se da la dinámica, el contenido de la multiplicación. Ahora, hay que cumplir un pensum, hay que cumplir estos estándares para que el colegio sea un buen colegio y no les importa el ser como tal que se está formando ahí en su institución, ¿no? Entonces, nosotros hemos ejercido este derecho de la libertad con responsabilidad, adquiriendo la habilidad para responder frente a este aspecto de nuestra vida. Eso no quiere decir que no, nos llevamos a los niños al colegio y los dejamos ahí tirados y ellos que resuelvan. No, nosotros también como acompañantes, como guías, como orientadores, pues los acompañamos en todo este proceso. A Emanuel le encanta la historia, a Emanuel le encanta la biología, miramos cómo podemos hacer, tenemos un microscopio, hemos empezado a observar las estructuras microscópicas que del cuerpo, que de las plantas, todo esto. Miren, para nosotros, o bueno, al menos para mí, bueno, también hablo por Sergio, que yo sé que para él también, nuestros hijos han sido un laboratorio hermosísimo, ¿sí? Hermosísimo. Y yo veía a Emanuel sorprendido porque comprendió las tablas. Miren, cuando él empezó a comprender la secuencia de los números, eso no fue de la noche a la mañana. Él llegaba y me decía, mamá, después de 10, ¿qué sigue? Y yo, después sigue 11, 12, 13. Estuvimos como un mes en el que Emanuel nos ponía a contar del 1 al 100 y nosotros éramos 1, 2, hasta 100. Y él después se quedó pensando y dijo, mamá, después de 100 hay algún número. Y yo le dije, sí, después de 100 sigue 101, 102, 102, así, 103 y continúa, ¿sí? Continúa todo ese ejercicio. Y entonces él como a los 3 días me dijo, mamá, y después de
199, o sea, vuelve a seguir 100 y yo, no, ahí ya sigue el 200 y empezó, 200, y después del 200, 201, 202 y así como a los días volvía mamá y después del 299 se acaban los números, yo no, después sigue el 300, así. Y él era como súper sorprendido y después dijo, mamá, entonces ¿cuál es el último número? Y yo le decía, mi amor, los números son infinitos, o sea, cuando tú terminas una secuencia, continúa la otra, continúa. Y era como, wow, o sea, los números nunca te... Y esa capacidad de asombro de un niño es algo vital, ¿sí? Es algo vital para el desarrollo de su mente, para el desarrollo de su vida, ¿sí? Esa capacidad de asombro, ojalá nunca se nos pierda. Nosotros estamos muy acostumbrados a que ya creemos que nos la sabemos todas, que creemos cómo funciona el mundo, creemos cómo funciona la vida, y eso está muy ligado a estar encerrados en un patrón de creencias, ¿sí? Está muy ligado a estar atados a un patrón de creencias, a un patrón cultural, a un patrón el que sea. Y la idea de nosotros empezar a ejercer la libertad es poder elegir, venga, conmigo en mi proceso de infancia hicieron esto, mi mamá experimentó esto, mi mamá hizo esto, ahora yo qué voy a elegir. Tengamos en cuenta que repetir es estar atado a algo que ya está, ¿sí? Que ya está establecido. Y nosotros, la gran mayoría de nosotros, estamos atados a un montón de cosas inconscientes, experiencias que no hemos aprendido y no sabemos cómo hacerlo diferente. Por eso nosotros somos tan insistentes. Mire, cuando nosotros empezamos a hacer cosas diferentes, estamos ejerciendo nuestro derecho divino a la libertad. Voy a elegir experimentar hacer otra cosa. Amparito dice, se enseña a repetir sin tener en cuenta los ritmos de aprendizaje de cada uno. Así es, Amparito. Y aquí nos salimos del aula de clase, no solamente en el aula de clase, sino también en la vida. Nosotros se nos enseñó a repetir, listo, ¿cómo voy a ejercer yo mi responsabilidad? Asumo que yo adopté o opté por esa enseñanza, por eso, y lo sigo repitiendo. Ahora, voy a seguirlo repitiendo, voy a ejercer mi derecho divino a la libertad y voy a hacer experimentos, voy a hacerlo diferente, me voy a permitir equivocarme, ¿sí? Ahí también está la libertad, cuando yo me permito equivocarme, cuando yo me permito el error y aprender del error, empezamos a ejercer nuestra libertad. Y tengamos en cuenta, no sé cuántas veces lo voy a repetir para que se nos quede aquí, es un derecho divino, lejos de estar hablando de algo religioso, lejos de estar hablando de una creencia. Cada ser humano nace libre, ¿sí? Hace unos días yo hablaba con alguien y le decía, sí, es que mira, tú eliges, es que tú eliges a tu familia, tú eliges esos patrones, tú eliges eso con lo que estás cargando hoy. Y decía, ¿y tú cómo sabes? ¿Tú te acuerdas de eso? Y yo le decía, mira, así que yo te pueda decir que yo estaba en el vientre de mi mamá y que me acuerde, no. Yo lo he sentido en meditación, lo he visto en mis procesos meditativos. A mí eso me hace sentido. Me hace más sentido hacerme responsable de que yo lo elegí a ir a culpar a mi mamá por lo que ella me hizo a mí cuando yo estaba chiquita, ¿sí? Me hace mucho más sentido. Y no solamente me hace sentido, sino que me hace sentir más libre. Porque si yo empiezo a culpar a mi mamá por lo que ella hizo en mi infancia, pues yo tengo que esperar a que ella cambie, o yo tengo que esperar a que ella venga y me pida perdón para yo hacer algo diferente por mi vida. ¿Eso es libertad? ¿Eso realmente es ejercer nuestro derecho divino? ¿O eso es ego? ¿Sí? Entonces empecemos a discernir y empecemos a observar realmente cuál es mi libertad. Ya empecemos a reconocer qué es la libertad siquiera. Yo sé qué es la libertad, yo ejerzo la libertad en mi vida, o simplemente estoy actuando y eligiendo por patrones de comportamiento que están
ahí constante, continuo, o simplemente estoy repitiendo porque estoy ligada o estoy atada a lo que conozco, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta, con eso que yo les decía del alimento, muchas veces a mí me da una pereza infinita, mas yo elijo hacerlo, así con pereza y todo. Entonces, también uno puede empezar a balancear. Es que si yo me pongo, nosotros hace un tiempo empezamos a llevar un orden en las finanzas, digamos que tenemos un cuadro de Excel, no por controlar, sino porque para mi mente tener las cosas escritas es como una manera de quitarme como un peso o una tarea pendiente, y para mí poder observar las finanzas en un orden, uff, para mi mente esto es, miren, súper liberador, es liberador, ¿sí? O sea, yo ejerzo mi libertad de la forma en que a mí me parezca. Hay personas que dicen, no, eso para mí llevar eso es control, eso es tener limitadas las finanzas. Bueno, eso es para ti. Yo no les estoy aquí recomendando que lleven un cuadro de Excel, nada. Más ese cuadro de Excel, un tiempo a mí me hizo dar cuenta, me hizo comprender que nosotros estábamos dando mucho dinero para alimentos, digamos, pedidos, para esto. Y yo decía, venga, si yo quiero viajar, si mis intenciones son otras, yo podría redireccionar este dinero a otras cosas pues, que me hagan, digamos, no sé, vivir más experiencias, comprender cosas diferentes, o quiero seguir haciéndolo así simplemente porque estoy ligada a un patrón de rechazo, ¿sí? Porque estoy ligada porque en mi mente tengo esa información de qué pereza esto, qué pereza cocinar, y yo empecé a ver este acto de cocinar como algo pago también, ¿no? Entonces, claro, ya había motivación. Empecé a decir, bueno, ¿cómo puedo hacerlo diferente? Ponía musiquita diferente, empezaba a hacer cosas diferentes, ¿sí? Nosotros empezamos a hacer un montón de ejercicios. Yo, por ejemplo, ponía el desayuno y yo decía, para que no sea tanto, pues pongo de una vez el almuerzo y sacaba la proteína, ponía esto. Hay días donde uno igual se cansa, sí, hay días, pero no es siempre, ya ahora no es siempre. Entonces tengamos en cuenta que de qué manera vamos a ejercer nuestra libertad, ¿sí? Empecemos a observarnos y empecemos a actuar según lo que nosotros sintamos también. Hay también esta falsa ilusión de libertad. No, es que yo lo elegí porque yo quiero, porque no sé qué, porque esto. Yo decía al principio, cuando yo empecé a hacer este ejercicio de lo del dinero, yo empecé a darme cuenta que yo no estaba actuando porque quisiera otras cosas, sino porque también tenía miedo a que estaba gastando demasiado, ¿sí? Y en mi casa, lo he dicho también muchas veces, se ha cultivado mucho el tema del ahorro. Entonces yo empecé a ver que, claro, cambié de una cosa a otra porque tenía en mi mente, no, es que voy a ahorrar, no, es que esto, o sea, siguiendo el mismo patrón, y yo creyendo que estaba eligiendo desde mi libertad, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta, no está bien, no está mal, nos podemos equivocar, tengamos en cuenta que el error también es un derecho divino, ¿sí? Más no, ojalá no nos quedemos en el error, demos un poco más y empecemos. Error, aprendizaje. Prueba, error, aprendizaje. Prueba, error. Bueno, si usted no quiere aprender otra vez, haga otra prueba, vuelva, equivóquese. Y va a llegar un momento, ojalá, donde nos permitamos traerle luz a esa oscuridad, ¿sí? A esa información que no podemos ver muchas veces claramente. ¿Estamos eligiendo o estamos repitiendo? ¿Sí? Preguntémonos esto en cada acto, ¿sí? Yo, miren, al principio cuando los niños empezaron a crecer, yo empecé a regañarlos y a mí me salía la voz igualita a la de mi mamá. Y yo decía, uy, espere, espere un momentico. Como les digo, cuando uno está en autoobservación, uno escucha a los demás, uno escucha sus pensamientos, uno escucha lo que sale de su boca. Hace unos días me decía un amigo, ay, es que tú hablas tan lento, hablas súper despacio. Y yo decía, sí, porque yo pienso lo que digo. O sea,
Cuando empieza uno, uno simplemente está diciendo lo que se le ocurre, ¿sí? Yo, y yo le decía, porque yo me tomo el tiempo en pensar lo que voy a decir, porque yo sé que cada palabra emite una vibración, cada palabra va a llevarme a mí a un resultado, ¿sí? ¿Cuál es el resultado que yo quiero en mi vida? Y más que yo quiero, el resultado que voy a tener en mi vida. Miren, estos días he estado elaborando mucho el tema de la comunicación y de cómo comunicar con amor. Y para mí ha sido un reto, porque claro, yo en mi mente empiezo, no, y voy a decir esto, y voy a decir aquello, y tal, y empiezo como a crear como un guión. Y cuando llego a expresar lo que voy a decir, la otra persona sale con algo completamente diferente y el guión cae y uno debe empezar a fluir y uno debe empezar a pensar qué voy a decir, cómo lo voy a decir, ¿sí? Y ustedes saben que yo muchas veces digo, aclaro que esto lo digo por esto, porque es que la mente está muy acostumbrada, muy adaptada a la interpretación, ¿sí? Entonces, listo, recibamos lo que la otra persona diga, la reacción es interpretar, listo, si usted siente incomodidad, pregúntele, ¿a qué te refieres? ¿Sí? Nosotros tenemos esa libertad también para, si a mí me dicen algo, pues para responder, así sea con una pregunta, ven, ¿a qué te refieres? O si me preguntan algo, yo también puedo responder con una pregunta, ven, espérate, o sea, no entiendo, puedes volver a preguntarme, es que no entiendo la pregunta. Nosotros muchas veces le decimos así a los niños y ellos son como, ay, pues es que tú sabes, no, no tengo ni idea, ¿sí? Empecemos a no dejar las cosas por sentado, empecemos realmente a ejercer este derecho de la libertad a todo nivel. Ah, es que llegó algo por mi mente y yo me imaginé esto y yo muchas veces le pongo los ejemplos, pues le pongo ejemplos a los niños, ah, es que tú sabes, y yo pues yo sé que esto, y no, eso no, ah, no, pues eso es lo que yo sé, cuéntame tú qué tienes en tu mente, ¿sí? Empecemos realmente a ejercer nuestra libertad a comunicar también, que al principio va a ser reactiva, sí, al principio va a ser reactiva porque estamos aprendiendo, ya después iremos ejerciendo nuestra libertad con amor en medida que vamos aprendiendo esa habilidad de responder y le sumamos, así como decíamos hace 8 días, la habilidad de responder con amor, ¿sí? Ejercer nuestra libertad es algo muy simple, sino que tanta información que hay en la mente, nosotros nos complicamos a través de todo ese filtro de información que hay en nuestra mente. Empecemos también a depurar, empecemos a soltar, ¿sí? Liberar también es soltar. Y tengamos en cuenta que con esto no estoy diciendo que es separación. La libertad de hecho nos une más, ¿sí? Cuando yo reconozco mi libertad, también reconozco la libertad que hay en el otro. Y ahí, por ejemplo, nosotros hemos visto que en la casa no tienen que haber reglas, ¿sí? En la casa debe haber una conciencia. En la casa y pues eso se expande a la humanidad, ¿no? Este planeta Tierra es nuestra casa, es nuestro hogar. Ahora, si yo ejerzo mi libertad, si yo reconozco la libertad de mi hijo, porque yo voy a imponerme si es que él también tiene una perspectiva, si él también tiene una experiencia? Entonces, empecemos a observar, listo, y nosotros hemos hecho el ejercicio, listo, hijo, cuéntame, ¿qué, qué, qué pasa? O sea, ¿qué pasa contigo? ¿Qué sientes cuando hacemos esto? No, es que yo siento que esto no debería ser así. Listo, ya estoy escuchando la otra parte. Ahora, nosotros lo escuchamos y después les decimos, listo, mira, ahora escúchenos ustedes a nosotros, para nosotros es importantísimo esto, y empezamos a acompañarnos, ¿sí? Acompañarnos, porque es que ellos también tienen su voz, ellos también tienen su voto. Eso, yo me acuerdo que yo crecí en que esta es mi casa y se hace lo que yo diga, y eso es muy respetable, ¿sí? Yo no digo que no, más eso es un tema de libertad también. O sea, yo quiero que mis hijos vivan como prisioneros en su propio hogar, o que ellos empiecen a reconocer su libertad y que empiecen a reconocer también su proceso de responsabilidad,
¿sí? Porque nosotros les decimos, miren, si ustedes hacen esto, eso va a tener unas consecuencias también. Ahora, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Ustedes realmente quieren eso? ¿Sí? Observen más allá y les permitimos que experimenten. Que es que este juguete ya está viejo, ¿lo puedo romper? Es tu juguete, ¿sí? La primera vez que Moisés hizo eso, después era todo el día, ay, extraño mi juguete, extraño. O sea, él tuvo la libertad de hacerlo, ¿sí? Rompió su juguete, que era como esos muñecos que tienen como cosas por dentro. Ay, extraño mi juguete. Ay, bueno, o sea, y empiezas a darte cuenta que hay una consecuencia también, ¿sí? Entonces, qué rico que empecemos a asumir nuestra responsabilidad y empecemos a ejercer este derecho divino de la libertad. El gran maestro manifestaba, asumo la responsabilidad de lo que digo, no de lo que el otro interprete. Así es, Amparito. Así es, miren, uno muchas veces dice unas cosas con amor y la otra persona dice, pero entonces ¿qué? Me está regañando, pero... Y uno como que, no, pues mira, no era esa mi intención. Más claro, el otro lo asume desde la carga que tiene también en su mente, desde los vínculos, desde las ligaduras, ataduras que tiene en su mente, y eso se da a la interpretación de cada uno. A ver, qué rico. A ver, voy a dar un saludito a Amparito, Merly, Juliet. Hola Julie, qué rico. Germanius, Sergio, Gloria Jaramillo, Laurita, Rosario, Eli, Ani. Qué rico, qué rico. Bueno, empecemos a ejercer este derecho tan maravilloso. Miren, cuando uno empieza a vivir en libertad, es algo tan rico. Empieza uno realmente a disfrutar la vida. Empieza uno a darse cuenta que el amor, que la vida es sin condiciones, ¿sí? Y con esto no estoy diciendo que vamos a hacer lo que nos da la gana. Eso no es libertad, ¿sí? Libertad también, ejercer la libertad también hace parte de un proceso de conciencia, ¿sí? Tengamos en cuenta que cuando nosotros empezamos a decir, no, es que yo ya ejerzo mi libertad, yo no dependo de nadie, ¿sí? Eso también, cuando uno entra como en esa falsa ilusión de libertad, en el fondo está repitiendo una evasión, digamos, a una herida, no sé, del abandono, por ejemplo. Es que yo no dependo de nadie, entonces tienes inconscientemente un miedo a depender de alguien para que no te abandone. Empecemos a ir más profundo, ¿sí? Aquí damos algo superficial, porque la profundidad, recordemos que para la profundidad, para llegar a más profundidad, está todo este proceso de las modulaciones, de las clases, donde podemos ir más profundo, donde podemos donde empezamos a dar, digamos, instrumentos y elementos que, llevados a la práctica en el día a día, nos va a dar unos resultados maravillosos, ¿sí? Maravillosos. Se los digo yo, que he transformado muchas cosas en mi vida y que el proceso de la libertad para mí antes, ¿sí? Los que conocen un poco de mi historia, yo antes creía que la libertad era anarquía, que la libertad era que romper normas, que la libertad antes era hacer lo que a mí me venga en gana, decir lo que a mí se me dé la gana. Y la vida me fue mostrando también que eso también tenía unos resultados, ¿sí? Que tenía unos resultados muy complicados para mí, ¿sí? Ni siquiera para los demás, o sea, también para los demás porque yo hago parte de un colectivo, pero unos resultados muy complicados para para mi libertad, ¿sí? Yo decía, es que a mí no me importa lo que diga la gente, y en el fondo, o sea, antes de salir, llenaba la cama de ropa para ver qué me iba a poner, o sea, inconscientemente, a mí sí me importaba lo que dijeran los demás, ¿sí? De cómo me iba a ver físicamente, ahora me importa mucho más cómo me siento, y elijo también vestirme acorde con mi comodidad, con otros aspectos, ¿sí? Antes era que me combine esto, que esto me salga con aquello, que el zapato me salga con el bolso y la correa. Miren, hasta ese nivel.
y usted creer que es que no le importa lo que digan los demás. Falsa ilusión de libertad. Empecemos a observar hasta dónde estoy ejerciendo mi libertad. ¿Estoy ejerciendo mi libertad o estoy repitiendo patrones creyendo que soy libre? ¿Sí? Empecemos a observar sin condenar. Estos son claves para empezar a ejercer la libertad. Empecemos a observar sin condenar. Ah, mira, no, sí, yo es que esto lo estoy haciendo es porque mi mamá me decía esto. Ah, bueno, empiezo a observar y no condeno, listo, observé. Antes ni siquiera lo veía. Ah, qué bacano, voy a elaborar en ello, ¿sí? Y así vamos paso a paso conectando con nosotros mismos. Tengamos en cuenta que la libertad nos conecta y nos lleva hacia nuestro proceso interior, porque la libertad no nace de afuera. Usted puede estar amarrado, con los ojos vendados, y usted en su mente tener una actitud, una visión de que está volando, de que, sí, o sea, la libertad también es una elección, ¿sí? De qué voy a elegir vivir, experimentar en el momento presente. Tengamos en cuenta que la libertad habita en el presente. Por eso estamos hablando de este tema en Floreciendo el Femenino. La libertad tiene una energía completamente femenina, ¿sí? Yo me acuerdo que ya aquí para cerrar con esta historia del gran Inti Pachuri, él decía, siempre nos preguntaba a las mujeres, ¿qué tiene usted para darle a un hombre que no sea sexo ni dinero? Y todas nos quedábamos, que no le pueda dar nadie más, ¿sí? Que no le pueda dar otra mujer. Y uno se quedaba pensando y uno decía, no, pues cariño, no, eso se lo puede dar otra mujer. ¿Qué le puede? Y yo pensaba, no, pues quedaba como corta siempre. Y una vez yo le dije, Carlos, ¿qué será? Y él dijo, la libertad, ¿sí? Cuando un hombre siente que una mujer ejerce su derecho de libertad con ella, lo va a ejercer con su compañero, ¿sí? Y cuando empezamos a vivir en una relación libre, nosotros hace unos días hablábamos con alguien y decía, no, y es que ahora está de moda eso de las relaciones abiertas, no sé qué, y nosotros decíamos, nosotros tenemos una relación abierta, ¿sí? Abierta porque siempre está la opción en la que usted puede elegir irse. No abierta porque estamos involucrando a otras personas o porque nos interese llamar a más personas de afuera, no, porque usted tiene la libertad de irse cuando quiera y aún así nos elegimos libremente día a día para continuar aprendiendo, para continuar saliendo de estos patrones, porque es que la otra persona, el otro, es un espejo maravilloso y acompañarse no es lo mismo que uno ir solo, ¿sí? Ahora no digo que empiecen a crear una dependencia, una codependencia, no, todo esto visto desde la libertad, ¿sí? Desde la libertad que tiene Sergio como ser individual de hacer sus experimentos, desde la libertad que tengo yo como ser individual para hacer también mis experimentos y mis procesos, y que al final cuando nos reunimos a compartir eso, nosotros casi todas las noches nos sentamos y nos ponemos a hablar de nuestro día a día. Mira, sentí esto, pasó esto, hoy me he sentido así, especialmente yo, que nosotras las mujeres que tenemos tantos ciclos tan diferentes. Yo a veces me siento a hablar con Sergio y yo le digo, amor, ¿cómo te sentiste hoy? Y él como que tiene un ritmo donde sí se siente, pero se siente como muy poco esos bajonazos, esas subidas, esos... Mientras que cuando hablamos, o yo hablo, yo un día me sentí súper feliz, con mucha energía, hacer muchas cosas, otro día me sentí súper triste, decaída, no quiero hacer nada, no me quiero ni levantar, y empezamos a observar, al menos yo empecé a observar de por qué me pasaba tanto esto. Claro, yo relacioné mucho todo el proceso hormonal de mi ciclo y está muy ligado cuando va a llegar el periodo, cuando estoy ovulando, cuando todo eso, y es muy rico yo también reconocer la libertad que él tiene de sentirse bien siempre, ¿sí?
igual a mí me llaman y yo estoy en la cama así queriendo solamente estar acostada, sangrando, y la gente me llama: ¿y cómo estás? Mejor imposible, ¿sí? Mejor imposible. Esto también empecémoslo a elegir. Esto es pura libertad, uno sentirse mejor imposible, que le pregunten a usted cómo está y usted conscientemente, por más que supuestamente físicamente no esté en lo más óptimo, usted decir que está mejor imposible es comprender que usted no puede estar mejor, usted está viviendo lo que le corresponde y eso lo hace estar mejor imposible, ¿sí? Todas estas situaciones, experiencias, yo sé que me van a llevar a un proceso de aprendizaje. ¿Cómo no voy a estar mejor? ¿Sí? Hace unos días los niños se fueron con los abuelos y un día llamó el hijo menor llorando: ¡ay, mamá! Y yo: hola, mi amor, ¿cómo estás? Y en medio de ese llanto él dijo: mejor imposible. Yo decía: Moisés comprendió todo lo que significa estar mejor imposible. O sea, él podría haber dicho: estoy mal, estoy triste, pero él simplemente respondió: estoy mejor imposible. Así que, bueno, tribu, ya cerrando este espacio maravilloso que realmente se pasa muy rápido, la invitación de hoy es empezar a ejercer este derecho divino de la libertad y empezar a hacernos responsables de absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida. Esto nos va a ir llevando cada vez más hacia la libertad, y la libertad, recuerden, nos va a llevar hacia nosotros mismos, nos va a llevar a la unidad, nos va a llevar al amor. Así que tarea, a ejercer nuestro derecho divino de la libertad con conciencia, ¿sí? Con una conciencia maravillosa, con el propósito de aprender, siempre, siempre, siempre. Gracias, tribu, nos amamos y continuamos. Que tengan un gran día.